Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Con este video vamos a trabajar un primer acercamiento al concepto de Estado, al concepto marxista de Estado. Para abordar este tema tenemos dos textos que les hemos dejado en una ficha de cátedra. Son fragmentos de, como les decía recién, de dos textos. Uno de Engels, que es un clásico, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, las páginas 93 a 96, en donde él ahí al final de su escrito, de su libro, conceptualiza Estado. Y por otro lado, un fragmento del texto de Hernán Ubiña, El Estado, su abordaje de una perspectiva teórica e histórica, el capítulo que es un capítulo de la introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Primero debemos decir que el concepto de Estado es un concepto en construcción y es un concepto polisémico porque diferentes corrientes teóricas y diferentes corrientes políticas también le dan un sentido y una conceptualización diferente. En un primer abordaje podemos decir que si nosotros abrimos el diccionario nos encontramos con esta definición clásica. El Estado es una sociedad de personas que habitan en un determinado territorio, regida por un poder supremo e independiente que procura la realización de los fines humanos. En el régimen interno ejerce su autoridad por medio de las leyes, por medio de las limitaciones impuestas por los diversos niveles de poder de las otras sociedades que conviven en sus límites. Es decir, acá aparecen ¿sí? los primeros elementos que vamos a tener en cuenta para dar una definición de Estado, que es una sociedad de personas que habita en un territorio determinado, es un poder supremo independiente que tiene una finalidad y que ejerce esa autoridad por medio de las leyes. Pero nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la función última del Estado o para qué existe el Estado y cuál es su relación o su rol en la sociedad? Ahí ven. Bueno, como dijimos entonces, no todas las corrientes teóricas piensan lo mismo o conceptualizan lo mismo cuando tratan de explicar cuál es la función del Estado o para qué existe el Estado. Para considerar la visión ¿sí? que tiene la filosofía burguesa, que es la visión que en general está plasmada en nuestras constituciones y es la que se enseña en la escuela, vamos a referirnos a este filósofo George Hegel, que fue uno de los más grandes filósofos, que es uno de los más grandes filósofos de la modernidad. Hegel fue contemporáneo de la Revolución Francesa y observa, digamos, la consolidación del moderno sistema industrial capitalista y la consolidación del Estado moderno. Sin embargo, su preocupación es por el Estado alemán porque todavía no puede lograr unificarse. Entonces, él va a estar muy preocupado por la temática del Estado y por la unificación del Estado alemán. Veamos qué piensa Hegel. Hegel considera que el moderno Estado capitalista es la realidad de la razón o la realización de la idea moral. Él va a ser un gran admirador del Estado moderno capitalista y también del sistema capitalista. Sin embargo, él entiende que la competencia por el lucro individual en el ámbito del mercado puede disolver la sociedad en luchas permanentes. Por lo tanto, hace falta un poder supremo que se eleve desde la sociedad civil, este ámbito de la lucha económica, y ponga su autoridad a todos por igual, garantizando el bien común. Para Hegel, el organismo, la institución que viene a garantizar ese bien común, evitando esos enfrentamientos por el lucro que se dan en la sociedad civil, es el Estado moderno. Es el máximo desarrollo al que ha llegado la humanidad, ¿sí? En este desenvolvimiento de la razón que pensaban que retoma aquí lo de los pensadores de la Ilustración. Entonces ese Estado va a ser la encarnación del orden moral. Desde esta concepción de Estado, que es la concepción de Estado que subyace en la filosofía
burguesa, el Estado representa el bien de la sociedad, ¿sí? Está ahí para garantizar que esos enfrentamientos, esas discordias, esas disputas de intereses que se dan en la sociedad civil no lleven a la disgregación de esa sociedad. En ese sentido, si nosotros usamos o comparamos a la sociedad con un partido de fútbol, usamos la metáfora del partido de fútbol para entender la sociedad a manera de ejemplo, el Estado sería el árbitro. Y sería un árbitro neutral, es decir, las normas, las reglas, la autoridad que le impone la cancha estarían puestas al servicio de toda, digamos, de que el partido se lleve adelante sin inconvenientes. Veamos entonces cuál es la crítica que le van a realizar los pensadores marxistas a este concepto burgués de Estado. Acá nosotros entonces les dejamos el texto de Engels y leamos atentamente este primer párrafo importante que plantea el origen del Estado y el concepto marxista de Estado. Así pues, el Estado, dice Engels, ¿no? Así pues, el Estado no es de ningún modo un poder impuesto desde fuera de la sociedad. Tampoco es la realidad de la idea moral, ni la imagen ni la realidad de la razón, como afirma Hegel. Es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado. Es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma, está dividida por antagonismos irreconciliables que es impotente para conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, estas clases con intereses económicos en pugna, no se devoren a sí mismas y no consuman a la sociedad en una lucha estéril, se hace necesario un poder situado aparentemente por encima de la sociedad, llamado a amortiguar el choque, a mantenerlo en los límites del orden. Ese poder nacido de la sociedad, pero que se pone por encima de ella y se divorcia de ella más y más, es el Estado. ¿Qué nos quiere decir Engels con esta importante frase? En primer lugar, llama la atención sobre la construcción histórica del Estado. Es decir, el Estado no existió siempre. Aparece cuando la sociedad llega a determinado grado de desarrollo. Aparece, plantea, cuando esa sociedad pasa de ser una sociedad igualitaria a ser una sociedad estratificada en la que hay clases sociales con intereses contrapuestos. Para que esos sectores sociales en pugna no disuelvan la sociedad, aparece el Estado, ¿sí? Pero no aparece aquí como un órgano neutral, sino que aparece para reproducir esa dominación de clase. Una cuestión muy importante en toda la teoría marxista es la diferenciación analítica que se hace entre esencia y apariencia. Es decir, para los pensadores del marxismo, para Marx y para Engels, el Estado aparenta representar el bien común, aparenta ser neutral, pero su función última es la reproducción de la relación de dominación de clase. Esta disquisición histórica acerca del Estado podemos observarla también cuando trabajamos, por ejemplo, pueblos originarios de América. Nosotros observamos y vimos que la sociedad de los pueblos originarios que se construían a partir de relaciones igualitarias no tenían un Estado. Y no tenían un aparato estatal. Por ejemplo, los pueblos originarios de Patagonia, como los mapuches, los yámanas, los selknam, no tenían necesidad de Estado, porque eran sociedades igualitarias. El Estado aparece allí en las sociedades en las que existen diferenciaciones de clase y unos pueblos someten a otros, por ejemplo, en las sociedades incas o en las sociedades aztecas, que ahí hace falta todo un aparato, digamos, aparece toda una serie de instituciones que sostienen la dominación de una nobleza diferente al resto del pueblo. Así que bueno, en este caso, si nos posicionamos desde la teoría marxista y retomamos la idea de la metáfora de fútbol, del partido de fútbol, el Estado también sería el árbitro. Pero la diferencia es que ese árbitro estaría de alguna manera comprado
Esto es un ejemplo que usamos. Obviamente no se compara con la realidad, que es mucho más compleja, pero como para tener un ejemplo a la mano. Ese árbitro para la teoría marxista, que es el Estado, no sería neutral, estaría, podemos decir, comprado, ¿sí?, para el equipo de la clase dominante. Engels entonces sigue avanzando en su conceptualización y distingue tres elementos, ¿sí?, que son propios del Estado como órgano de opresión de clase. Estos tres elementos son el territorio, las fuerzas de represión y una casta de funcionarios. Veamos un poquito esto. Dice Engels, frente a la antigua organización gentilicia, el Estado se caracteriza en primer lugar por la agrupación de sus súbditos según divisiones territoriales. Esta organización de los súbditos del Estado conforme al territorio es común a todos los estados. Entonces, hoy nos parece natural que un Estado ejerza su autoridad sobre un territorio determinado. Pero lo que la historia nos muestra es que ese territorio se conformó siempre, en el caso de la constitución de los estados, por la conquista, por la violencia y por la fuerza, imponiéndose sobre sociedades preestatales. Y así ocurrió con la conformación del Estado, la conformación del Estado argentino, que es lo que estamos estudiando en historia. Es decir, hoy tenemos un mapa con un territorio conformado, pero ¿cómo se conformó ese territorio, ¿sí?, del siglo XIX a esta parte? ¿Sí? Recordemos que las campañas para apropiarse de las tierras de los pueblos originarios comienzan, ¿sí?, o se producen, podemos decir, a lo largo de todo el siglo XIX. Acá tienen un tema muy interesante, ¿sí?, en el análisis de la conformación del Estado argentino, de cómo las clases dominantes fueron apropiándose por la fuerza y por la violencia del territorio que hoy conocemos como territorio del Estado argentino. Por otro lado, otro elemento, ¿sí?, de cualquier Estado son las fuerzas represivas. Dice Engels, el segundo rasgo característico es la institución de una fuerza pública que ya no es el pueblo armado. Esta fuerza pública especial hácese necesaria porque desde la división de la sociedad en clases es ya imposible una organización armada espontánea de la población. En todo Estado, entonces, el uso de las armas y el monopolio de la violencia pasa a ser parte de un grupo especial. En las sociedades preestatales, las sociedades igualitarias, las sociedades comunitarias, como pueden ser los pueblos originarios, por ejemplo, los pueblos originarios que no están conformados como Estado, el uso de las armas no está restringido a cierto sector de la población. En cambio, en los estados aparece un grupo especial que es el que tiene el control de la violencia. Esto es así porque si no, los enfrentamientos entre las clases al interior de la sociedad pueden llevar también a una guerra civil. Entonces, es todo estado característico de este grupo organizado. En la moderna sociedad capitalista, las fuerzas de represión son el ejército, pero también la policía y los aditamentos como las cárceles. Es interesante analizar cómo en nuestras sociedades las fuerzas de represión se utilizan mucho más en conflictos internos entre las propias clases sociales para la represión de manifestaciones, por ejemplo, que frente a enemigos externos. El tercer elemento que nombra Engels es la casta de funcionarios. Dueños de la fuerza pública, del derecho a recaudar los impuestos, los funcionarios como órganos de la sociedad aparecen ahora situados por encima de esta. Es lo que nosotros hoy conocemos como los políticos. Fíjense cómo la casta de políticos se reproduce. Los hijos de los políticos siguen siendo políticos y tienen el control de las finanzas públicas, de cobrar impuestos, etc.
Dice Engels, un poco más adelante en su escrito, que la democracia burguesa, las democracias como la nuestra, es la mejor forma de dominación que tienen los sectores dominantes o las clases capitalistas. ¿Por qué? Porque los gobiernos van cambiando, sin embargo, el poder económico se mantiene intacto. Van cambiando, por ejemplo, radicales, peronistas, macristas, sin embargo, los que detentan el poder económico, las clases económicas, las clases dominantes, perdón, siguen siendo las mismas. Y ahí hace un análisis muy interesante del tema de la corrupción. La corrupción actúa como la amalgama entre las clases dominantes y los funcionarios políticos. Por eso para la teoría marxista la corrupción no es algo que tenga que ver con la maldad o la bondad de las personas o su ética o su moral, sino que tiene que ver fundamentalmente con la organización del Estado capitalista y el sostenimiento de los intereses de clase a través del Estado. Por eso es propio, la corrupción no es algo excepcional de un periodo, de un gobierno, sino que es parte intrínseca del Estado moderno capitalista. En conclusión, para el marxismo, entonces, el Estado es un órgano de opresión de clase y Engels lo dice muy claramente acá en la página 95. Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase y como al mismo tiempo nació en el medio del conflicto de esas clases, es por regla general el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. Con esto, Engels nos está diciendo entonces que el Estado no es un órgano neutral, sino que responde en última instancia a los intereses de la clase dominante. Y acá hace una distinción muy interesante. Las clases dominantes, los sectores dominantes son económicamente dominantes y tienen el capital o el poder económico. Pero, ¿sí?, con la ayuda del Estado, también se vuelven políticamente dominantes. Es decir, que pueden dirigir el proceso político. Esto es lo que va a profundizar Gramsci. Ahora vamos a ver un poquito eso más adelante. Sin embargo, ¿sí?, una de las cuestiones que plantean los autores marxistas, recordemos que los autores marxistas están escribiendo, Engels y Marx están escribiendo en el siglo XIX y están organizando y planeando, están ayudando a la organización del movimiento obrero para planear una revolución, para que sea posible una revolución que dé por tierra con la sociedad de clases y construya una sociedad socialista sin clases. Entonces, sus estudios tienen que ver con abonar esta idea de revolución. Entonces, para ellos, el Estado, como órgano de opresión, no es algo natural y no tiene por qué existir. En este texto muy importante para la teoría política, Engels plantea la posibilidad de desaparición del Estado. Por lo tanto, el Estado no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que se las han arreglado sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni de su poder. Al llegar a cierta fase de desarrollo económico, que estaba ligada necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo del Estado una necesidad. Ahora nos aproximamos con rapidez a una fase de desarrollo de la producción en que la existencia de estas clases no solo deja de ser una necesidad, sino que se convierte positivamente en un obstáculo para la producción. Las clases desaparecerán de un modo inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases, desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder, al Museo de Antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce. Bueno, acá Engels entonces en este texto está pensando y trabajando para esta idea, ¿no? Si la humanidad logra construir una sociedad igualitaria, no va a hacer falta este poder vigilándonos, controlándonos, reprimiéndonos por encima de nosotros, que es el Estado.
la organización política va a ser diferente.